Vamos entonces a iniciar nuestra segunda sesión de esta serie, Cruzando las Aguas. Y en esta ocasión, pues, con el tema llamado fuera del agua. Un llamado fuera del agua. Vamos a ver entonces de qué se trata este llamado y a qué se refiere entonces en esta tarde la enseñanza para nosotras hoy en la tarde. Siempre comienzo, ¿verdad?, con una pregunta. Pero primeramente, ¿cómo le fue en la semana con algún pasaje? ¿Alguna de ustedes se aprendió algún versículo de lo que dejamos para practicar o para que no se nos olvidara la lección? ¿Alguna quiere compartir algún pasaje de memoria o algo que hizo con respecto a la lección? Yo me aprendí un versículo. Amén. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso me encanta. Y bueno, esta semana lo vi en bastantes lugares y bueno, me encantó, me lo aprendí. Amén. Bueno, aprendí otro más, pero bueno, vamos ese es el más corto. Amén. Y bueno, estuvimos mucho orando en la casa porque esta semana aquí llovió muchísimo, pero yo estuve orando por bastantes personas que conozco que están pues mal de salud, amigas, hermanas de la iglesia, hermanos que también están padeciendo y sobre todo las personas aquí en Chiriquí, en Centroamérica, que están padeciendo las tormentas tropical que está molestando, que está inundando mucho, que están, bueno, gente que está en peligro y otros que están en refugios ya. Estuve orando mucho por eso, aquí encerrada en casa. Así es, hermana. Yo creo que Dios ha escuchado nuestras oraciones porque en verdad, pues, se pensaba pues que el huracán cuando pasara por Honduras o iba a hacer estragos, pero bueno, gracias a Dios yo pienso que se disipó un poco la fuerza del huracán, aunque sí sabemos pues que hubo muchas inundaciones en muchos lugares y pérdidas de vida, pero siempre pues tener la fe de que el Señor tiene control de todo. ¿Alguna otra hermana quiere compartir algún pasaje? Bueno, yo me aprendí Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Que era una de las asignaciones que si uno ve la tentación cerca, ¿verdad? Que pudiera usar algún pasaje, pues que le diera fortaleza. Amén. Amén, así es, así es. Gracias por compartir, hermanas, y seguimos entonces con nuestras preguntas de hoy. ¿En qué situación ha tenido que continuar a pesar de que el trabajo es difícil? A pesar de que usted ve que ese hombre está empujando una gran roca, una gran bola, muchas veces nosotros tal vez estamos así, ¿verdad? En situaciones en las que pensamos que ya voy a tirar la toalla o que ya no doy más, ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo, esto está muy difícil. Me imagino pues que nosotras a lo largo de nuestra vida hemos tenido situaciones parecidas con algún proyecto, algún trabajo, alguna meta que nosotros hayamos establecido, queramos cumplir y que es difícil alcanzarla o ha sido difícil o que fue muy difícil y que estuvimos así como que a punto de tirar la toalla. ¿Qué podría causarle que se diera por vencida? ¿Qué razones ustedes creen que puede haber para que uno se dé por vencido? O para que uno desista de algo que uno quiere lograr. ¿Qué razones podrían haber? A ver, ¿alguna quiera decir algo? Bueno, sí, hermana, Sí. yo pienso que lo que uno le puede hacer no seguir es que ya esté prácticamente para morirse, ¿no? Porque por lo demás, mientras que uno tiene vida, tenemos la oportunidad de luchar, ¿verdad? Amén, así es. ¿Alguna otra hermana también quiera compartir alguna experiencia de algo?
Pienso que a veces cuando uno planea algo y no le sale y quizás ha utilizado diferentes estrategias y siente que la cosa no funciona, a veces la persona se desanima y deja eso, pero siempre debemos tener la fe y la confianza de que aunque la primera no nos salga lo que queremos, en la segunda podemos, o en la tercera, y no cansarnos hasta lograr lo que queremos, siempre confiando en Dios. Así es, siempre tener el objetivo, cuando uno tiene un objetivo o una meta, ¿verdad? Mirar hacia la meta y tratar de... Te voy a subir el DPI. Que todas esas dificultades que uno encuentra en el camino no las pueda superar. Seguimos entonces. Por favor, acuérdense de apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. Bien, en la sesión el Señor comenzó público. Sabemos nosotros, ¿verdad? Recordando la lección pasada, que el Señor inició su ministerio anunciando la llegada del reino de Dios. Igual que Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el Señor inició su ministerio anunciando la llegada del reino de Dios y el arrepentimiento y la fe como los requisitos para entrar en él. Son de colores. ¿Pueden, No, por se me compró uno por ahí. el audio, por favor, que no tenemos... Ya yo ahí. ¿Es donde reina? Sí, ya va. Ya, seguimos entonces. Bien, continuaremos en nuestra travesía en esta tarde a través de los evangelios. El tema Cruzando las Aguas trata sobre la vida del ministerio de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y vamos entonces a explorar a través de los evangelios, vamos a explorar diferentes lecciones. En esta tarde tenemos pues la lección titulada Llamado fuera de las aguas. Pero primeramente sabemos entonces nosotros que varios de los discípulos de Jesús, cuando Jesús inició su ministerio, fueron pescadores o eran pescadores. Hombres que probablemente nunca se darían por vencidos una vez que se deciden a hacer algo. Veamos cómo responden después de conocer a Jesús por primera vez. ¿Cuál fue la respuesta de los pescadores o de estos hombres a los cuales Jesús se acercó y los llamó? ¿Por qué razón cree usted que Jesús escogió a pescadores en lugar de escoger a estudiantes de la sinagoga? ¿Qué característica tienen los pescadores? ¿Alguna de ustedes sabe? Bueno, nosotros aquí en el grupo yo creo que tenemos hermanas que son esposas de pescadores. ¿Qué experiencia nos puede decir alguna hermana? Si está con nosotros Janet. Sí, aquí estoy, hermana. Díganos, ¿qué característica tienen los pescadores? Bueno, a base de la pregunta, Ajá. ¿por qué razón cree usted que Jesús escogió a pescadores? Bueno, yo diría que la verdad el trabajo es difícil. Primero que el trabajo es bien complicado. Bien. Se requiere de mucha paciencia para ese trabajo. Sí. Así y bueno, entre otras cosas. Uh-huh. Así es, gracias Janet, gracias. Así mismo es, porque vamos a aprender entonces que Jesús llama a pescadores. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y las costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. Jesús no buscó sus discípulos en las escuelas ni en el templo, sino en sus lugares de trabajo. Hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de la vida cotidiana. Vemos entonces que algunas de las características de estos hombres pescadores, así como nos dijo nuestra hermana, son mucha paciencia,
se requiere de fuerza, se requiere de hombres que estén saludables, se requiere de hombres que sean persistentes, se requiere de que sean resistentes también, hombres que sean optimistas, que no se den por vencidos tan fácilmente, porque cuando los pescadores van, pues tienen que pasar horas tirando las redes y esperar con paciencia a ver cuántos pescados atrapan y tenemos entonces que características de estos hombres, de estos discípulos o de los pescadores, especialmente, pues tienen que ser hombres pues muy trabajadores, responsables, comprometidos, y hombres que sean tenaces, que sean optimistas, que sean pacientes, que sean resistentes, que sean persistentes. Todas esas características. Miren dónde Jesús se fijó en hombres pescadores, hombres sencillos, hombres, en este caso, estos pescadores en Galilea eran hombres que no eran populares, no eran famosos, no tenían estudios, no estaban en las sinagogas, no eran gente con algún título, no. Jesús se enfocó en hombres sencillos, en hombres que fueran, que se dejaran enseñar, ¿verdad? Gente, hombres que ellos pudiera, que Jesús pudiera enseñarles sus enseñanzas y que ellos pues lo siguieran. Cuando Jesús llegó en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, Jesús llegó a Galilea, al mar de Galilea. Había mucha gente que lo seguía. Usted sabe que cuando Jesús estaba, pues mucha gente lo seguía por muchas razones. Muchos querían escuchar la palabra de Dios, muchos querían ver los milagros, muchos querían obtener algún beneficio para ellos mismos, querían que Dios supliera, que Jesús supliera alguna necesidad. Y siempre había mucha gente que lo seguía. En esta ocasión, en Lucas capítulo 1, capítulo 5, Jesús llega al mar de Galilea a buscar pescadores. Él dirige su mirada a los pescadores. Entonces él llega y está un barco, habían dos botes pesqueros. Era uno de un par de hermanos, uno que se llamaba Simón Pedro, hermano de Andrés, ambos eran pescadores. Y en el otro barco también tenemos a otro par de hermanos, que era Jacobo y Juan. Él se subió a la barca de Pedro y le dijo, corre un poquito, mete la barca un poquito hacia adentro, porque él quería hablarle a la multitud, pero que la multitud no se agolpara tanto sobre él. Entonces él entró a la barca. Ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Una barca pesquera siempre está con olor a pescado, pero el Señor entró en esa barca y él enseñó a la multitud. Una vez que él dio sus enseñanzas, él le dijo al dueño del barco, a Simón Pedro, dueño del bote, le dice, echa el barco mar adentro, vamos a pescar. Pero Simón Pedro le dice, bueno, Señor, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos obtenido. Cuando Jesús llegó allí, ellos estaban limpiando y arreglando sus redes. Y sin embargo, Jesús le dice, echa tu barco más adentro, que va y tira las redes. Y entonces, cuando Pedro le dice, Señor, pero hemos estado aquí toda la noche, hemos estado desvelados, hemos estado ya cansados, no podemos, no pescamos nada. Pero bueno, como tú lo dices, lo vamos a hacer. Y Simón Pedro tiró las redes. ¿Y qué pasó? Se llenó las redes de tanto pescado que las redes se estaban rompiendo. Y tuvo que llamar al barco que estaba allá al lado, a su otro compañero, y decirle, vengan, que aquí hay abundancia de pescados. Llenaron los dos barcos y los barcos casi se hundían de la cantidad de pescado que habían. Entonces aquí en Lucas capítulo 5, versículo 8, dice que cuando vio esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando Simón Pedro se dio cuenta
del milagro que Jesús había hecho con esta abundancia de peces, entonces él reconoció su pobreza espiritual y él dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador, porque mire, él había estado toda la noche y nada había pescado. Y más sin embargo, cuando el Señor le dice, tira tus redes, y vio esa abundancia de pescados, entonces él reconoció su necesidad y él reconoció su necesidad de Dios, su necesidad de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dice, no temas, no tengas miedo. A partir de hoy serás pescador, pero de hombres. Jesús llamó a Simón a que le siguiera. La palabra seguir viene de la palabra griega que significa caminar el mismo camino. Caminar el mismo camino. Jesús llamó a estos hermanos a que lo siguieran. ¿Qué significa la palabra seguir a Jesús? La decisión de seguir a Jesús puede parecerla sencilla en el momento, pero es costoso ser su discípulo. A los 12 discípulos les costó todo, sus trabajos, su familia, su estabilidad y su futuro. Examinaremos más profundamente lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Cuando uno habla de seguir a Jesús, cuando Jesús dice, sígueme, la palabra sígueme implica un movimiento, es decir, es acción. Seguir es acción. Significa también estar en compañía de otra persona. En este caso, el Señor era la compañía. Y también significa seguir el camino que Él está trazando. Esas tres cosas implican cuando Jesús nos dice, sígueme. Pero vamos a ver en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Tres cosas Jesús nos dice que hay que hacer en este pasaje. 1, negarse a sí mismo. 2, llevar su cruz cada día. Y 3, seguirlo. Esas son las tres cosas que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotras mismas. ¿Y qué es negarse a uno mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Es reconocer que no somos dueñas de nosotros mismos, sino que estamos bajo el señorío de Jesucristo. Es decir, que nosotros no somos dueños de nosotros, sino que es el Señor el que quiere gobernar nuestra vida. Y nosotros no podemos decir, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Pues nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros pertenecemos a Dios y que Jesucristo es el que vino a gobernar en nuestros corazones una vez nosotros lo hayamos recibido. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es renunciar voluntariamente nuestra autosuficiencia, que nos dice que somos capaces de encargarnos nosotras de nuestra vida y dejar de hacer las cosas de manera que solo nos satisfaga a nosotras mismas. Eso es negarse a uno mismo. ¿Qué es negarse a nosotras mismas, hermana? Es renunciar a todas las malas costumbres. Nosotros a veces tenemos que examinar cuántas cosas nosotros hacemos por simple costumbre o por simple tradición y tenemos que estar examinando y tenemos que estar viendo si estas cosas son malas cosas, eliminando esas malas costumbres, esas malas prácticas que nos llevan a alejarnos de Dios, eliminar del corazón el apego a las cosas materiales, el dinero, los lujos, la fama, el ser reconocido por los hombres, el ser aceptado por los hombres, los poderes y otras cosas. ¿Qué es renunciar a mí misma? Es no alimentar malos deseos,
es aplastar los malos pensamientos, porque la Biblia nos enseña en Filipenses 4:8 que tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto. En cosas buenas es que tenemos que estar pensando y no en pensamientos negativos o pensamientos malos que no edifican y que más bien afectan nuestro crecimiento espiritual. Entonces, aprendamos a renunciar a todas aquellas cosas que causan tal vez placer en nosotros o que no nos causan ninguna incomodidad, pero tenemos que aprender a distinguir qué cosas están afectando mi vida con la relación que debo de tener con el Señor. ¿Qué es negarse a sí misma? Sabemos de esta frase, ¿verdad? No se trata de mí. Esta frase es apropiada para resumir la actitud de un seguidor de Cristo. Para ser un discípulo de Cristo es imprescindible renunciar a nuestros derechos y ambiciones para buscar solamente lo de Él, solamente lo que Él quiere, lo que Jesús quiere para nosotros es lo que nosotros tenemos que buscar. No se trata de mí, no es de yo, es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para agradarle a Él, para vivir eternamente con Él. La otra parte, llevar su cruz cada día, llevar la cruz cada día. No significa que me voy a tatuar un cruz aquí en mi brazo, una cruz en mi pierna. Eso no significa llevar la cruz. Llevar la cruz no significa guindarme un collar con un crucifijo, ponerme una pulsera con un crucifijo. Eso no significa llevar la cruz. La cruz es un instrumento de muerte. Cristo llevó su cruz y murió en ella. Al morir, dejó su cuerpo humano y resucitó con un cuerpo nuevo. Fíjense que cuando Cristo lleva la cruz, los romanos, la cruz era únicamente para criminales, para gente detestable. Y el que él mismo obligaran a Jesús a llevar su propia cruz, recordemos que Jesús cargó esa cruz pesada, ese madero pesado, literalmente, él lo cargó, caminó, atravesó el pueblo. ¿Y qué hacía la gente cuando lo veía cruzar con esa cruz? Se burlaban de él, se reían de él, lo humillaban. Entonces, Jesús cargó su propia cruz, una cruz que significaba o que era un símbolo de desprecio, un símbolo de humillación. Mas, sin embargo, Jesús cargó su propia cruz, murió. Sí, él dejó su cuerpo humano, pero gracias, él resucitó con un cuerpo nuevo. Cuando nosotros decimos que llevamos la cruz, encontramos nuestra cruz por primera vez cuando llegamos al pie de la cruz de Cristo, cuando obedecimos al Evangelio. Ahí nos damos cuenta que nuestra voluntad cruza la de Dios cuando nos arrepentimos, cuando nos rendimos, cuando morimos con Él a nuestros propios deseos carnales. Cargar la cruz, ¿qué es? ¿Qué nos significa, hermanas? Nosotros hemos escuchado mucho y quizás esta parte de este pasaje sea mal interpretado y no se ha utilizado o no se ha visto en el contexto en que Jesús lo dijo. Llevar la cruz cada día, llevar mi cruz cada día, no se refiere a soportar un trabajo ingrato, a tener un matrimonio difícil, a cargar con una enfermedad, a tener una situación económica desfavorable, a tener que lidiar con problemas familiares, a tener que vivir con un hijo rebelde. No, eso no se trata. Cuando Jesús dijo, niéguese cada uno y lleve su cruz, quiere decir que nosotros tenemos que morir, así como Jesús murió y entregó su vida por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos a morir por el Señor, por la causa del Señor. No son los problemas, no son las dificultades que nosotros decimos, esta es mi cruz, esto es lo que me tocó llevar. No, llevar la cruz significa, es un llamado a una entrega absoluta.
Llevar la cruz es crucificarnos cada vez que nuestra voluntad cruza la voluntad de Dios. Tendremos que tomar decisiones que quizás no nos agraden o nos saquen de nuestra zona de confort, pero valdrá la pena porque es la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es llevar nuestra cruz cada día y debemos entenderlo en el contexto en que Jesús lo dijo. Es sacrificar, es morir yo, mi yo, porque no es lo que yo quiero, no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios lo que tengo que hacer cada día de mi vida. Es apropiarnos de su agenda y llevar una vida que cumpla con su propósito. Siempre estar disponibles, dispuestas y obedientes, movidas por amor para exaltar la gloria de Dios y generar el bien. Eso es lo que significa llevar la cruz de Jesús cada día. Es sacrificarme por cumplir con la voluntad de Dios. Es salir de esta zona de confort, que yo estoy bien aquí, pero a lo mejor si estoy bien, me agrado a mí misma, pero no estoy agradando a Dios y no estoy cumpliendo con su voluntad. Entonces examinemos bien cuando nosotros decimos llevar su cruz cada día, ¿a qué se refiere? El tercer aspecto que nosotros tenemos que considerar para seguir a Jesús, o que si queremos ser buenas seguidoras de Jesús, es seguirlo. Ese es el otro llamado. Ser seguidoras de Cristo no es solamente identificarme con Él. Es decir, yo me identifico, sí, yo soy cristiana, ajá, y ya. No, ser seguidoras de Cristo es un compromiso de obediencia que exige dejar atrás cualquier cosa que se interponga en el camino de vivir por completo para Dios. Cumplir con los deseos de Jesús debe ser el único propósito de sus seguidores. Seguir a Cristo significa obedecerlo en todo. El plan de vida es hacer solamente lo que Jesús ordena. Ese debe ser nuestro nuevo enfoque. De hoy en adelante, hermanas, seguir a Jesús es un compromiso total de obediencia. Es seguir ante cualquier cosa, es dejar atrás todo aquello que se interponga con la obediencia completa y total a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice Lucas 9, 21 y 22, pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Jesús sabía que su ministerio terminaría en su muerte, pero también terminaría con su resurrección. Comenzaría un nuevo reinado, que es el rey espiritual. Si le seguimos, seguimos el mismo camino que él siguió, hacia su muerte y resurrección. Así es, esa es la esperanza que nosotros tenemos, la resurrección, la esperanza de vida eterna y de que Él nos resucite con un cuerpo nuevo para vivir eternamente con Él. Dice también en Lucas 9:24, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Lucas 9:24. Aquí no nos promete riquezas, no nos promete seguridad o siquiera familia o amigos. Se nos promete salvación, vida y resurrección cuando seguimos a Jesús. Los discípulos pudieron medir el costo de ser un discípulo en el momento que tuvieron que dejar sus trabajos y sus familias, pero no tenían idea de que más adelante Jesús daría su vida y que últimamente ellos también tendrían que dar sus vidas. Fíjense, hermanas, que yo me investigué un poquito sobre la muerte, cómo murieron, hasta qué punto estuvieron dispuestos los discípulos de Jesús a dar su vida por él. Y miren, literalmente, según la tradición
y según la historia, porque del único discípulo que la Biblia menciona que fue muerto a espada por ser cristiano, por predicar el evangelio, es en Hechos capítulo 12, versículo 2, que habla de Santiago. Dice que es el único que Herodes Agripa le atravesó una lanza por ser cristiano, por ser seguidor de Jesús. Y vemos que en Hechos, cuando el inicio de la iglesia, vemos que los cristianos fueron perseguidos, los cristianos fueron llevados, tuvieron que salir porque los cristianos estaban siendo arrastrados y siendo llevados a la muerte por seguir a Jesús, por ser seguidores de Jesús. Andrés murió crucificado. El hermano de Simón Pedro, Andrés, murió crucificado en Acaya, en Grecia. Pedro, Simón Pedro, el emperador Nerón lo mandó a crucificar y él pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Jacobo, Juan, el discípulo amado, Juan, el que escribió Juan y que escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, vemos que fue el único de los discípulos que se nos dice que murió de muerte natural, ya de vejez y de muerte natural, pero fue exiliado por el emperador Domiciano, lo exilió a la isla de Patmos. Felipe dice que igual por el emperador Domiciano fue crucificado a la edad de 87 años en una cruz invertida. Bartolomé, o sea, Natanael, dice que él fue despellejado y crucificado en una cruz invertida y se cree que fue quemado vivo. Tomás fue atravesado por una lanza. Jacobo se dice que fue lanzado desde el templo al vacío y luego apedreado y terminaron con un golpe en la cabeza, terminó con su vida. Judas Tadeo, fue crucificado también. Matías, el último de los discípulos, el que reemplazó a Judas Iscariote, fue el último de los discípulos y sufrió el martirio en Etiopía. Pablo padeció naufragios, lo apedrearon, fue decapitado en Roma por el emperador Nerón. Vemos, hermanas, entonces, estos discípulos, cuando a lo mejor Jesús los llamó, les dijo, sígueme. Pero ellos tal vez en ese momento no sabían, pero ellos creían en el Señor y ellos estuvieron dispuestos hasta dar su vida por Jesús. Esa es la actitud, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar de estos discípulos, de estos seguidores de Jesús. Ellos se apropiaron tanto de Jesús, de sus enseñanzas, de la vida que Jesús les ofrecía más allá de la muerte. Y ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús a pesar de que tal vez muchos ni se imaginaban que iban a terminar su vida martirizados por ser seguidores de Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, nos dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su madre o a su padre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen
Y estas fueron las palabras del Señor, hermanas. Esto está para todos nosotros que decimos que somos seguidores de Jesús. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Tenemos que sacrificar todo para responder al llamado de Jesús. Y eso podría parecer un yugo pesado. No es divertido sacrificar todo lo que consideramos preciado para seguir a Cristo. Pero les hago esta pregunta. ¿Cree usted que valga la pena? ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Veamos brevemente lo que Pablo nos dice acerca de seguir a Jesús. Pablo persiguió a los cristianos, pero él cambió completamente cuando conoció a Jesús. Él se convirtió en el primer misionero y escribió una gran porción del Nuevo Testamento. Justo antes de este pasaje que ahora vamos a leer, Pablo habla acerca de todas sus credenciales, todas las cosas que él consideraba valiosas. Y dice en Filipenses 5, 7 al 9, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Miren ustedes, Pablo al final ya de sus días, ¿verdad? Él dice que todo lo que él tenía o lo que para él era valioso era basura, porque él quería era conocer bien a Cristo, y este es el anhelo que nosotros debemos de tener, conocer a Cristo. Si nosotras somos seguidoras de Cristo, tenemos que anhelar conocer cada día más a Cristo, porque no hay mejor conocimiento. ¿Y qué nos pide Él? Solamente que confiemos, así como le dijo a Simón Pedro en la barca, le dijo, no temas, no temas. No tengamos temor, hermanas. Confiemos en el Señor. Fe es lo que se demanda de nosotros y obediencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los artistas, la gente que es seguidora de los artistas, ¿qué hacen con ese artista? ¿Qué hace el grupo de fans de tal artista? Quieren conocerlo. Quieren saber quién es la esposa, cuál es su familia, cómo viven, dónde viven, qué hace, qué no hace. Y ustedes ven cómo se desviven por conocer a un artista. Entonces nosotras que somos seguidoras de Cristo, ¿qué hacemos para conocer más de Cristo? Tenemos que buscar, anhelar, profundizar en las enseñanzas de Cristo, y entonces nosotras convertirnos en verdaderas seguidoras de Cristo. Dice Filipenses 3, 10 al 11. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió, y esperar. Dios me conceda resucitar de los muertos. Ese era el anhelo y el deseo de Pablo. Tenemos una tremenda esperanza en Jesús. Él no solo murió, Él se levantó de entre los muertos. Si nos unimos en su muerte, también nos unimos en su resurrección. Eso significa, hermanas, que tenemos esperanza más allá de la muerte. Es decir, sabemos que la muerte no es el final de la historia. Pasaremos a la eternidad con Él. ¿Cómo le da esperanza esta perspectiva de la muerte? Nosotros sabemos, hermana, que nuestra esperanza es resucitar con Cristo, porque así como Él resucitó, esta es la promesa que Él nos ha dado, que vamos a resucitar. ¿Para qué? Para vivir eternamente con Él. Entonces, esta debe ser una motivación de que nosotras nunca deseemos apartarnos del camino de Dios, porque tenemos una esperanza, porque el Señor nos está preparando un lugar para vivir eternamente con Él, allá en los cielos. Él fue a preparar lugar. Nuestra ciudadanía no está aquí, nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Entonces, esto nos debe motivar, hermanas, que después de la muerte tenemos la vida, y que con la muerte no termina nuestra historia, sino que comienza la nueva vida allá en la eternidad con Cristo. Y esto nos debe motivar a que
no nos desanimemos, a que sigamos a pesar de las dificultades, a que continuemos a pesar de lo que se pueda cruzar en nuestra vida, que nunca nos desanimemos y que nunca pase por nuestra mente apartarnos de Jesús. Él quiere que nosotros le sigamos y que le sigamos siempre. Dice Filipenses capítulo 5, avanzamos. Romanos 9, 35 al 39. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas al matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguras de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermana, este pasaje tiene que motivarnos. No hay nada, porque la recompensa es más grande que el sacrificio que nosotros podamos hacer aquí mientras estamos en la tierra. La esperanza, la promesa es más grande. Así que no miremos todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer o el sacrificio que tengamos que hacer. Miremos el objetivo, miremos el premio, miremos la corona que Dios nos tiene preparadas para cada una de nosotras. Y esto nos debe motivar a seguir a Jesús. Una vez que Él nos llamó, cuando nos dijo, sígueme, cuando nosotros decidimos voluntariamente rendir nuestra vida a Cristo, tenemos que continuar con una vida diaria de sacrificio. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere para mi vida, porque Él tiene un propósito para nuestra vida y Él quiere cumplir ese propósito en cada una de nosotras. Jesús nos hizo un llamado fuera del agua. ¿Qué estamos dispuestas a dar por nuestro Señor? ¿Vale la pena el sacrificio? Seguir las pisadas de Jesús implica ser semejantes en sus sufrimientos y muerte. Ahora yo te pregunto, ¿qué clase de seguidora eres? Muchas veces nosotros sabemos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habían 3 tipos de seguidores. Uno, los que los querían seguir solamente por obtener un beneficio. Los que los seguían de lejos, solamente viendo para ver qué era lo que pasaba con aquellos cristianos o aquellos seguidores, de lejitos, pero no queremos nada de compromiso con Él, solo de lejos. Y los que verdaderamente quieren seguir a Jesús hasta ser semejantes a Él en su muerte. Entonces, hermanas, en nosotras está decidir si nos damos por vencidas o renovamos nuestra fe en aquel que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Recordemos que el Señor Jesús buscó gente humilde, sencilla, gente que se dejara moldear por Él, que se dejara enseñar. Cuando nosotros nos convertimos, cada una de ustedes recuerde la edad en que se bautizó, en que usted decidió seguir, en que usted escuchó el llamado de Dios. ¿Qué edad tendría? Yo tenía 12 años. Podría decir, una adolescente, tímida, no sé, quizás aburrida, pero miren, el Señor me escogió, el Señor me llamó, y así también a cada una de ustedes Dios las ha llamado, y Dios ha hecho grandes cosas a través de ustedes, y Dios quiere seguir haciendo grandes cosas a través de cada una de nosotras, pero tenemos que ser comprometidas, tenemos que estar decididas a seguir el camino que Jesús ha dejado. Sigamos las pisadas del Maestro, sigamos el camino que ya Jesús lleva y que Él no nos abandona, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que, hermanas, en nosotras está el decidir si respondemos al llamado y echamos nuestras redes
de compasión, de solidaridad, de reconciliación. Cumplimos el propósito que Dios quiere con nosotros, pero sobre todo también recordar, hermanas, que nosotros también, igual como a Simón, Jesús le dijo, te haré pescador de hombres, también nosotros prediquemos la palabra en donde estemos, llevemos la luz a la gente que no tiene la luz, prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestra vida, para que la gente empiece a ver diferente, que empiece a ver, es diferente, claro que sí. Ser cristiano significa tener una vida diferente y es una vida abundante, es una vida llena de gozo, no es una vida de sufrimiento, hermana, es una vida de gozo, es una vida de esperanza, es una vida de promesas que el Señor quiere con nosotros y que el Señor quiere y ha dispuesto para cada una de nosotras. Entonces está en nosotras decidir ser, qué clase de seguidoras nosotras vamos a ser seguidoras obedientes, estar dispuestas a dar todo, nada, dice el Señor, ni siquiera la familia, ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera nuestros padres, nuestras madres, nada. Tenemos que amar más a Él, solamente a Él. Eso no significa que nuestra familia no nos interesa, eso no es lo que está diciendo, pero nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Saquemos de nuestra agenda nuestros deseos, saquemos de la agenda nuestros caprichos, muchas veces caprichos, nuestros deseos, sino que pongamos la agenda que Él quiere que nosotros sigamos. Seamos mujeres comprometidas con el reino, seamos mujeres comprometidas con el trabajo de la iglesia, seamos mujeres que demos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro corazón principalmente, que rindamos nuestra voluntad a Dios. Esa es la clase de seguidores que Jesús quiere de nosotros. Tal vez lleves una vida enfocada en el éxito, donde solo hay lugar para tus planes y lo que tienes agendado para el resto de tu vida, y donde no hay lugar para Jesús. O uno dice, oh sí, pero a la hora y la hora damos más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces tenemos que estar claritos en qué es lo que queremos ser y qué clase de seguidoras queremos ser. Estas personas en el río, las que llamó Jesús, no eran tan diferentes. Dice, ellos lo habían intentado todo lo que se puede hacer en esta vida, pero sin Dios. Mire, Simón había pasado toda la noche pescando, pero no pescó nada. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Llegó Jesús y le dijo, tira la red. No, Señor, pero si ya pasamos todo. Pero está bien, lo voy a hacer porque tú lo dices, yo creo. Entonces, hermana, hagamos como Simón, creamos en Jesús. Y Jesús le dijo, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Ellos estaban listos para dejar todo. Tal vez usted también esté lista para hacer eso. Ojalá, hermanas, que nosotros en esta tarde renovemos nuestro compromiso con Dios, con Jesús, de ser verdaderas seguidoras de Jesús. Para ser una seguidora de Jesús debemos identificarnos con Él. ¿En qué? Seguirle el ejemplo de Jesús es en sus acciones, sus pensamientos, su santidad, sus actitudes. ¿De qué manera actuó Jesús? Así tengo que serlo yo. Seguir a Jesús es una cuestión radical. No hay término medio. O somos seguidoras de Jesús o no lo somos, pero no podemos estar en un término medio. No podemos ser seguidoras de lejos. No podemos ser seguidoras de ocasión. No podemos ser seguidoras de eventos. No podemos ser seguidoras de Jesús. Ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Esa no es la clase de seguidoras que Jesús quiere. Dios quiere seguidoras y Jesús quiere seguidoras que estemos decididas a dar toda nuestra vida hacia Él y a rendir nuestra voluntad a Él. O sigues a Jesús enteramente o no lo sigues. Quien quiera seguir a Jesús no pone condiciones, por muy nobles que éstas parezcan. Primero, cuando le dijo el discípulo que quería seguir a Jesús, y cuando Jesús le dijo, sígueme, ¿qué le dijo él? Déjame primero enterrar a mi padre. Otro vino y le dijo Jesús, sígueme, y dijo el otro, oh no, primero déjame despedirme de mi familia. Quien se decide a seguirle no vuelve la vista atrás. Una vez que nosotras decidimos seguir a Jesús, no hay que mirar hacia atrás.
Así que, hermanas, yo las motivo a que nosotras renovemos nuestro compromiso hacia Dios y seamos verdaderas seguidoras de Cristo. Y como siempre, la aplicación práctica. Tenemos 4 ejercicios para hacer en esta semana. Escriba todas las cosas que tiene miedo de entregarle a Dios. Ore esta semana acerca de esa lista y pídale a Dios que le dé valor para entregarle esas cosas a Él. ¿Qué cosas? Usted lo sabe. Usted en su intimidad, con sinceridad y humildad, usted dígale, Señor, creo que esto está afectando mi relación con usted. Quiero conocerlo más, pero estas cosas interfieren en mí. Entonces, haga la lista, ore al Señor para que el Señor le ayude. Alabe, escuche y cante algunas de sus alabanzas preferidas acerca del amor de Dios. Ore al alabarle y agradézcale por haberle salvado. Agradézcale el regalo, la gracia de la salvación. Otro ejercicio, sea creativa. Haga un proyecto artístico esta semana para recordarle lo que significa seguir a Jesús. Escriba uno de los versículos de la lección. Escríbalo en una tarjeta, en caligrafía, bien bonito, dibuje una cruz si quiere, o haga algo creativo que le recuerde esta lección de seguir a Jesús. Memorice cualquiera de estos 3 pasajes que están aquí. Lucas 9, 23 al 24, Filipenses 3, 7 al 11 o Romanos 8, 38 al 39. Entonces tenemos estas 4 retos para esta semana, para recordar en la semana lo que Jesús, el sacrificio que Jesús hizo y también recordarnos nuestro compromiso hacia Él, renovar nuestros votos hacia Él, renovar, seguir y rendir nuestra voluntad completa al Señor. El próximo domingo tenemos la sesión número 3, agitando las aguas.